Hola, mi nombre es Anaí Vidal y les hablaré un poco sobre el estado de Tamaulipas. Tamaulipas es un vocablo huasteco que significa lugar donde hay montes altos. Representa el 4.1% de extensión del territorio nacional con una población de 3.527.735 habitantes. El estado se divide de 43 municipios, siendo Ciudad Victoria su capital, aunque su ciudad más poblada es Reynosa. Una de las más antiguas actividades es la ganadería y el cultivo de algodón. Son particulares los sabores de su gastronomía, además de su vestimenta, bailes tradicionales, artesanías y su música que forman parte del patrimonio cultural. La cultura se refiere al conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres, prácticas, expresiones artísticas y formas de vida de una sociedad o grupo de personas. Incluye elementos como el lenguaje, la religión, la tecnología, la música, la comida, la vestimenta y las tradiciones, entre otras. La cultura se transmite de generación en generación y moldea la forma en que las personas perciben el mundo y se relacionan entre sí. Cada sociedad o grupo humano tiene su propia cultura única y diversa, lo que contribuye a la riqueza y variedad de la experiencia humana. Después de esta introducción les hablaré sobre la cultura antigua que habitó Tamaulipas, la cultura huasteca, que significa hombres de aquí. La cultura huasteca llegó a la zona del Golfo de México entre los años 1500 y 900 a.C. Abarcó un pequeño territorio del sur de Tamaulipas. Los huastecos fueron el pueblo indígena que dominó Tamaulipas y otros estados de la República. Eran conocidos sobre todo por su arquitectura y su escultura. De acuerdo a varios registros históricos, se organizaron en ciudades. Solían andar desnudos, además de realizarse mutilaciones craneales, dentales y corporales. Esta costumbre fue llevada a cabo por sus ancestros que tenían como propósito el identificar los distintos estatus sociales y políticos dentro de las poblaciones. Las actividades económicas desarrolladas dentro de la cultura huasteca no son muy diferentes al resto de las que se dieron en otras culturas de Mesoamérica. La agricultura, que hasta la fecha es la base de la economía huasteca, siendo de gran importancia los cultivos de maíz, frijol, cebada, aguacate, etc. La región huasteca es reconocida por la fertilidad de sus tierras, por lo que también cultivan variedad de árboles frutales. La caza y la recolección ambas eran actividades comunes para subsistir en los tiempos antiguos. Hoy en día se centran en la crianza de ganado bovino. El huasteco es una lengua perteneciente a la familia maya. Sin embargo, los hablantes de huasteco nombran a su lengua como Tenec. Ya que conocemos la cultura antigua, es momento de hablar de las culturas que actualmente habitan el estado de Tamaulipas. Una de ellas es la cultura náhuatl, con 25.917 habitantes en el estado. Tlaloc, dios de la lluvia, era la deidad de los cerros, del agua y de la fertilidad. Según la cultura náhuatl, regía fenómenos meteorológicos como los relámpagos, los truenos, el granizo o las tormentas. Los edificios más importantes eran destinados a las actividades religiosas. Su economía se basaba en el cultivo de maíz. La cultura totonaca cuenta con 5.970 habitantes en el estado. Chichini, el sol, el que calienta, es el dios principal, el más respetado por los totonacos. Domina al dueño de la tierra, de la milpa y del maíz, al igual que al de la lluvia. Actualmente su religión se combina con el catolicismo y los dioses prehispánicos. La agricultura era la base de su economía, ya que cultivaban el maíz, frijol y chile, cacao, vainilla y frutas. La cultura zapoteca cuenta con 1.390 habitantes en el estado. Los zapotecas eran politeístas, sin embargo, Xipe Totec es el principal dios zapoteco que representa la vida, la muerte y la resurrección. Su economía se basaba en el cultivo de maíz, frijol, calabaza, café, trigo y caña de azúcar, además de la caza, la pesca y recolección de frutos silvestres para después comercializarlos con los pueblos más cercanos. El movimiento zapatista fue un levantamiento armado que comenzó el 1 de enero de 1994, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el estado de Chiapas, México. Su nombre hace referencia a Emiliano Zapata, líder revolucionario mexicano de principios del siglo XX, conocido por luchar por la reforma agraria y los derechos de los campesinos.
Surgió en protesta contra las políticas neoliberales, la desigualdad social y la falta de reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Los zapatistas demandaban tierra, trabajo, vivienda, alimentación, salud, educación, justicia y libertad. Utilizaron tácticas guerrilleras y simbología indígena en su lucha. Aunque el conflicto armado fue breve, el EZLN se retiró a la clandestinidad y desde entonces ha buscado lograr sus objetivos a través de medios políticos y la promoción de los derechos indígenas y sociales. El movimiento zapatista tuvo un impacto significativo en la conciencia política de México y generó discusiones sobre la justicia social, los derechos indígenas y la participación ciudadana. Hasta el momento, no hay registros significativos del movimiento zapatista en el estado de Tamaulipas. En 2020 llegaron a vivir 97.791 personas a Tamaulipas, procedentes del resto de las entidades del país. De cada 100 personas, 43 provienen de Veracruz de Ignacio de la Llave, 10 de Nuevo León, 8 de San Luis Potosí, 4 de Ciudad de México y 4 del Estado de México. A 2020, de Tamaulipas salieron 19.846 personas para vivir en otro país. 97 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de América. Las principales causas por las que emigran las personas en Tamaulipas son 38.3% por reunirse con su familia, 25.6% por buscar trabajo, 10.9% por cambio u oferta de trabajo, 6.9% por estudiar, 6.2% se casó o unió, 2.4% por inseguridad delictiva o violencia, 1.7% por deportación y 0.1% por desastres naturales. En Tamaulipas, al igual que en muchas otras regiones de México, la conformación de las familias puede variar debido a diversos factores culturales, sociales y económicos. Sin embargo, hay algunas características comunes. En áreas urbanas es común encontrar familias nucleares que consisten en padres e hijos viviendo juntos, mientras que en áreas rurales y comunidades más tradicionales es posible encontrar familias extendidas que incluyen no solo padres e hijos, sino también abuelos, tíos y primos. Algunas familias en Tamaulipas pueden seguir roles de género más tradicionales, donde se espera que los hombres asuman responsabilidades específicas y las mujeres desempeñen roles particulares en el hogar y la crianza de los hijos. Sin embargo, estas dinámicas están cambiando con el tiempo. El matrimonio es una institución importante, pero también es común encontrar parejas que eligen vivir en unión libre. Ambas formas de relación pueden considerarse igualmente válidas en la conformación de las familias. Independientemente de la estructura familiar específica, los valores como el respeto, la solidaridad y la importancia de la familia-comunidad siguen siendo fundamentales en Tamaulipas. La educación es un componente esencial en la infancia. Los niños asisten a escuelas locales y la calidad de la educación puede variar según la ubicación y los recursos disponibles. En 2020, en Tamaulipas, el 94% de niñas y niños de 4 a 14 años de edad asisten a la escuela. Los niños en Tamaulipas, al igual que en otras partes de México, participan en juegos y actividades recreativas tradicionales. En el caso de los deportes, se encuentra el pentatlón escolar, con el objetivo de identificar a las y los niños que tienen talento innato para practicar alguna disciplina y ampliar la participación en Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Educación Básica. En tanto a la alimentación, la obesidad infantil afecta a 1 de cada 3 niños menores de 11 años, lo que trasladado a Tamaulipas significa un estimado de 44.442 infantes con esta condición de salud. Las tribus urbanas se definen como grupos sociales que cuentan con una ideología propia, que se desarrollan en la ciudad y que se caracterizan por llevar estilos de vida, formas de vestir y actividades distintas al resto de los habitantes. Cholo es un término utilizado en algunos países de América como sinónimo de identidad nacional de la población mestiza. Por ser un grupo que se compone de personas de clase baja, son discriminados y tachados como malas personas. La principal forma de vestir de un cholo es con un paliacate en la cabeza, con la camisa botonada únicamente con el botón de arriba del cuello, los demás botones de abajo desabrochados, portando un rosario o cruz en el cuello, pantalón holgado, gorras de lado, pelones, tatuados,
barba de forma de candado, tenis anchos y lentes oscuros. Además de esto, tienen algunas reglas dentro de su cultura, como amarse a uno mismo, amar a quien le brinda su cariño y amistad, nunca traicionar a un amigo, no temer a nada ni a nadie, pensar y razonar antes de actuar, vengar a un familiar o amigo, defender el barrio, no avergonzarse de sus raíces y jamás matar, solo en defensa propia. La responsabilidad de los medios de comunicación, sobre todo de la radio pública, va más allá de una comunicación unilateral de solo emisores. Cada sonido y silencio que es emitido debe realizarse con el fin de interactuar con los radioescuchas, de hacerles pensar, sentir, creer y hablar. La radio es parte de una comunicación social en la que se tiene la oportunidad de relacionarse con diversos grupos y cada ciudadano debe ser partícipe de ella. Una radio es en la cual los ciudadanos pueden ejercer su libertad de expresión y sobre todo su derecho a la información. Radio Tamaulipas es un medio de comunicación con carácter social, un enlace entre la población con los tamaulipecos. Por primera vez salió al aire el día 23 de octubre de 1987. Es hasta el año 1991 cuando se logra sumar varias frecuencias, bajo la denominación de Sistema Estatal Radio Tamaulipas. Esto con el objetivo que la señal radiofónica pudiera ser sintonizada en cualquier punto del estado. Desde sus inicios, el Sistema Estatal Radio Tamaulipas se ha distinguido por presentar una propuesta radiofónica plural e influyente, brindando espacios a la pluralidad cultural del Estado, México y el mundo, siempre con un irrenunciable respeto a los valores universales que forman la convivencia de los seres humanos. El día 28 de noviembre de este mismo año, el Grupo Primero A visitó 3 museos que se encuentran en la ciudad de Cuernavaca. El primero fue el Museo de Arte Sacro. Este museo está ubicado en la catedral, el cual se compone de varios objetos del pasado religioso que van desde bellísimas pinturas sobre óleo, cáliz, esculturas cenefas, relicarios, objetos religiosos, libros, copas y vestuarios eclesiásticos. Las obras artísticas están repartidas en un área de 2 pisos, cuya estructura está al interior de la catedral. Posteriormente visitamos el Museo Robert Brady. A un costado de la Catedral de Cuernavaca se encuentra la Casa de la Torre, que contiene una colección única de pinturas y artes decorativas de todo el mundo reunidas por Robert Brady, un amante de las artes plásticas y coleccionista, que luego de vivir 5 años en Venecia, se trasladó definitivamente a Cuernavaca en el año de 1962. A lo largo de su vida adquirió 1.400 piezas de arte. Se trata de una colección en la que encontramos figuras ceremoniales primitivas, marionetas, cristos antiguos, pinturas coloniales, arte plumaria y alfombras persas. Todo en armónica convivencia en una misma sala. Todas las piezas están tal como él las dejó al morir en 1986. Robert Brady había expresado su deseo de que su casa se convirtiera en un museo. Y finalmente visitamos el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, antes Palacio de Cortés. Una de las características destacadas de este museo es su enfoque en las historias locales y regionales. De esta forma podrá mostrar cómo la historia ha influido en la vida de los morelenses y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Además, este enfoque permite experimentar la riqueza y la diversidad de la cultura de Morelos, lo que puede aumentar su comprensión y apreciación de la región. También cuenta con varias salas temáticas que abordan temas como la biodiversidad, la bioculturalidad, el paisaje, los pueblos de maíz y piedra y el fenómeno olmeca.